Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos estén viendo más tarde. Es para mí un gusto estar aquí presidiendo esta reunión de hermanos, de familia. Vemos caras nuevas, caras conocidas también. Algunos con esta no nos vemos mucho, pero bueno, la verdad es que es un honor estar aquí. Quería empezar con lo que tenemos que empezar todo el día, que es hablando con el Señor, pidiéndole que nos guíe en oración, que nos guíe, que nos provea, que nos suministre sobre todo de su sabiduría y su poder. Amado Señor, gracias por este día, oh Dios. Gracias porque estamos aquí en este lugar, la mayoría sanos, la mayoría salvos, amado Señor. Te pedimos también por las personas que no lo están. Te pedimos por los cristianos perseguidos, te pedimos por las personas que están enfermas en los hospitales, gente que están solos, Señor, pero que sepan que tú estás con ellos, amado Dios. Nuestras familias de allí a lo lejos tal vez. Te pedimos también por todos los niños, Señor, que en este momento están recibiendo en la escuela bíblica, Señor, aquí y en muchas otras iglesias alrededor del mundo. Señor, háblanos hoy, Señor, para ti es la gloria, para ti es esta alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No es importante que lo busquen, yo les voy a leer. Dice 10:23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ya que sí vemos que el día se acerca, ¿verdad? Con lo que estamos viendo, con lo que estamos viviendo. El día se acerca. Y aquí estamos, sin embargo, congregándonos, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios.
debemos gozarnos de que tenemos la palabra de Dios para empezar. Y como decía la canción, te alabamos, Señor, por tu salvación. La salvación me has regalado por gracia. Hoy vamos a tener oraciones. Alguien que quisiera orar por Rubén, por Keila y por su familia. Rubén tiene su hijo David, tiene también a Mónica, a Ángela y tenemos también me acabo de enterar que también viene en camino a Esther. Así que felicidades. Pues sí, quien quiere orar por Rubén, Keila y familia. Muy bien. Ahora también por el Ministerio de Jóvenes y Adolescentes. Como ustedes bien saben, en estos momentos tan tumultuosos es cuando más se ven puestos a prueba nuestros niños, con las mascarillas, los adolescentes, también con todo este tipo de restricciones. ¿Quién quisiera orar por los jóvenes y los adolescentes? Muy bien, gracias. Muy bien, pues vamos a orar por ellos.
canción, el Señor derramó allí su amor en la cruz. Si podrían acompañarme por favor a Lucas 22, en el cual se detalla la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: tomad esto, y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Este es el momento es la culminación de la obra del Señor aquí en la tierra. Entregarlo todo, derramar hasta la última gota de su sangre. Es un recordatorio. El Señor nos dice en su palabra que hagamos esto en memoria de Él, para recordar lo que Él hizo. Y debemos hacerlo de la manera correcta, con todo el conocimiento, con toda la conciencia de lo que implica. Fue un acto de vida, fue un acto de entregarse a la muerte. Entonces, para las personas que hayan sido bautizadas, las personas que conozcan y estén conscientes de lo que esto implica, pues vamos a proceder y podrían recibir la cena del Señor. Las que no, les pedimos que se abstengan, porque también la palabra de Dios dice que así lo hagamos si no estamos realmente conscientes de lo que estamos haciendo. Muy bien. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 11, de los versículos 25 al 30. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No nos corresponde a nosotros intentar explicar el por qué unas personas son salvas o aceptan el Evangelio y otras personas no aceptan el Evangelio, o ni tan siquiera tienen la oportunidad
de que alguien se lo predique? Es una pregunta que no nos corresponde a nosotros contestarla. El Señor lo conoce todo. Él lo sabe todo. Pero sí que tenemos una cosa muy clara. Y es que es necesario tener la disposición de un niño para recibir la enseñanza. Y cuando digo la disposición de un niño, lo digo no en el sentido de poco conocimiento, lo digo en el sentido de humildad. Dice el versículo 25: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En Lucas 1:53, ahí tenemos un pasaje en el que María, cuando le es anunciado la noticia de que va a concebir y de que va a dar a luz un hijo, ella hace un cántico. Y dice el versículo 53: A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Eso lo dijo ante la gran noticia de que a ella, una persona humilde, se le había concedido el privilegio de llevar en su seno al Salvador. El privilegio, la responsabilidad y, desde el punto de vista social, también la cruz. Porque de repente iba a ser una persona que iba a ser juzgada como adúltera. En Mateo capítulo 18, versículos 1 al 5, ahí tenemos el pasaje en el que le llevan al Señor a unos niños. Dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Señor está diciendo a sus discípulos, bueno, en este momento está orando, no se está dirigiendo todavía a sus discípulos. Les está diciendo: oye, gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de las personas que son sabias, y sabias en su propia opinión, de las personas que tienen mucho conocimiento, pero se lo has revelado a los niños. Has dado la oportunidad a la gente que es como niño, humilde, de venir ante ti. Si vamos a Mateo capítulo 5, podremos ver algo de qué es esa humildad. Pero cuando el Señor está diciendo esto, por supuesto también está pensando en el versículo de Isaías, capítulo 5, versículo 21. Ahí Isaías está diciendo un montón de ayes, es decir, de lamento por algunas personas o algunas cualidades de personas. Y entre ellas dice así: ay de los sabios en sus propios ojos, y hay de los que son prudentes delante de sí mismos.
Hay de los sabios en su propia opinión y de los que piensan que son prudentes de ellos mismos. Porque estas personas no están dispuestas para aprender. Charles Riley, un famoso predicador, dijo una frase. Dice: el hombre no contribuye a su salvación más que con su pecado. ¿Qué lugar queda, pues, para el alarde y el orgullo? Con lo único que contribuimos a nuestra salvación es con nuestro pecado. El reconocimiento de nuestro pecado, el reconocimiento de nuestra necesidad, que no somos nada y necesitamos de alguien que nos salve. Es lo único que podemos aportar a nuestra salvación. Y encima no es un mérito, porque es el reconocimiento de que nada tenemos y que nada podemos hacer por salvarnos. Que necesitamos y dependemos de otra persona que nos salve. Vayamos a Mateo capítulo 5, es el pasaje de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas han sido tomadas como la base fundamental del cristianismo. Y quienes han pensado allí así, lo han pensado extrapolando las bienaventuranzas de todo el contexto del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte ocupa los capítulos 5, 6 y 7, no solamente el capítulo 5, versículos 1 al 13 de Mateo. Pero bien, dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si leemos las bienaventuranzas en Lucas, curiosamente es un pasaje mucho más pequeño, tiene como 4 bienaventuranzas y luego tiene como 4 condenas o 4 ayes. Y dice solamente bienaventurados los pobres. No dice los pobres de espíritu. Algunos han llegado a pensar que, bueno, solamente la gente pobre son los que pueden tener acceso al reino de los cielos. Incluso algunos apoyándose en el pasaje que el Señor dijo con el joven rico: más difícil es que entre un pobre un rico en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Por cierto, entrar por el ojo de una aguja no es entrar por el hilo que va a coser, que entra un camello por la aguja que utilizamos para coser. La aguja era una puerta estrecha que había en la entrada de las ciudades y que por lo tanto el camello no podía entrar con carga, solamente podía entrar vacío. Es decir, no podía entrar con nada en la ciudad. Y por eso el joven rico se va tan triste, porque le dijeron: oye, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego después ven y sígueme. Es decir, pasa el camello por la aguja sin nada y entonces me sigues. Desprendes de todo lo que tienes, de todo lo que te ata, de todo lo que utilizas como mérito. Incluso eso que utilizaba como mérito, todos esos mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Y es cuando el Señor le dice: bueno, has hecho eso, bien, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ahora ven y sígueme. Pero el pasaje dice los pobres de espíritu. ¿Y qué será eso de ser pobre de espíritu? Está dando una cualidad espiritual. Y por lo tanto está hablando no de una pobreza material, sino de una pobreza espiritual. Guardémonos del orgullo en cualquiera de sus formas. El orgullo intelectual, el orgullo por las riquezas, el orgullo incluso acerca de nuestra propia bondad. Vaciémonos de todo lo que podamos merecer, porque entonces, si no nos vaciamos de eso, la puerta estará cerrada para nosotros.
necesitamos la humildad de un niño para poder entender el Evangelio, para poder entrar a la salvación. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, le dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Nuestro Señor Jesucristo posee una inmensa grandeza y majestad. El Señor Jesucristo tiene todo el conocimiento, tiene todo el poder. Se le han sido entregados todas las cosas. Y lo que está pidiendo de nosotros para poder entrar en el reino de los cielos es la humildad de un niño. Reconocer que no somos nada y que estamos en dependencia de Él. Dice el versículo 27: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. El que conoce al Padre es el Hijo de Dios. Y Él ha tenido a bien revelarnos el camino que debemos seguir para llegar a Él. Y por ello dice en el siguiente versículo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el camino. No es nuestro propio orgullo, nuestra propia sabiduría, nuestras riquezas. Es ir al Señor para que Él nos dé el oportuno descanso. Dice: llevad mi yugo. No sé si todos sabemos lo que es un yugo, porque vivimos en una época donde el yugo ya no se utiliza mucho. Ahora estamos acostumbrados a ver tractores, cosechadoras, pero no estamos acostumbrados a ver un par de bueyes que van tirando de un arado, o un par de bueyes que van tirando de una carreta. Pero el yugo era esa pieza que llevaban, que se le ponía a los bueyes, a los caballos, cuando iban de dos en dos, para que uno no andase más deprisa que el otro, sino que fuesen los dos al mismo tiempo. Y nos dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Y no está diciendo: oye Fernando, tienes que ponerte junto al lado de Cristian y los dos llevar el yugo. No, está diciendo: Fernando, tienes que ponerte el yugo y al otro lado estoy yo. Oye Jaime, tienes que ponerte el yugo y al otro lado estoy yo. Oye Jimmy, tienes que ponerte el yugo y al otro lado, lo siento, no va a estar Valentina, al otro lado estoy yo. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Queremos hallar el descanso? ¿Queremos hallar la salvación? Tal vez podemos empezar a pensar en cómo se pueden salvar unos o cómo se pueden salvar otros. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿cómo te vas a salvar tú? Angie, la pregunta es: ¿cómo te vas a salvar tú? ¿Te vas a salvar por tus propios medios? ¿O vas a ser solamente llevando el yugo con el Señor Jesús al lado?
Pues a los que tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio, lo siento, no va a haber otra fórmula. Y realmente no sé lo que va a pasar con personas que no tienen esa oportunidad. Que no tienen la oportunidad que nosotros tenemos de escuchar el Evangelio. Pero sí que sé que los que tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio, este es el único camino. Y el Señor dice: Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. No sé si en esta mañana tú quieres ser como un niño o quieres ser como un sabio y un entendido. Pero ya sabéis lo que suele ocurrir con los sabios y con los entendidos. Que su orgullo les impide acercarse al Señor. Y no quiere decir que tengamos que ser incultos o que tengamos que ser poco inteligentes para acercarnos al Señor. No, quiere decir que nos tenemos que hacer poco inteligentes. Nos tenemos que hacer poco sabios para poder reconocer que no somos nada ante Dios. Y eso no es un paso fácil que podamos dar. Tal vez es el paso más difícil que una persona tiene para poder llegar a conocer el Evangelio. Porque a todos nos gusta ser algo en la vida, ¿verdad? A todos nos gusta tener conocimiento, nos gusta no depender de nadie, nos gusta valernos por nosotros mismos, ¿verdad que sí? No nos gusta vivir de la caridad de nadie, aunque algunos piensen que hay algunas personas que les gusta vivir de la caridad. No, a nadie le gusta vivir de la caridad. Pero el Señor quiere que reconozcamos que nada podemos hacer por salvarnos. Que el precio de nuestra salvación ya está pagado. Y que no podemos ir con Él con nada, no podemos ir ante Él con nada para ofrecerle por nuestra salvación. Y esto un niño lo reconoce. Porque un niño depende de los padres para su alimentación, para su vestimenta. Mira, a Esther le quedan, ¿cuánto? ¿4 meses para nacer? ¿5? 4. 3 y medio. 3 y medio. Le quedan 3 meses y medio para nacer. Y si cuando nace la dejan ahí para que se busque la vida, por mucho que llore, va a durar unas horas, unos días. Necesita de alguien que la cuide, que la limpie, que la alimente, que la pinche las medicinas, etcétera, etcétera. Y así como niños nosotros necesitamos que el Señor haga todo por salvarnos. Porque nada podemos hacer por nuestra salvación. Voy a leer otra vez la frase de Charles Riley. El hombre no contribuye a su salvación más que con su pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. No de muchos pecados. Dice del pecado. Es muerte. Y el versículo continúa diciendo: más la dádiva, el regalo de Dios
es vida eterna. ¿En nuestra nómina? No, ¿verdad? ¿En nuestra casa? No. ¿En nuestra inteligencia? ¿En nuestras posesiones? ¿En los méritos de mi padre? ¿En los méritos de mi país? No. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay lugar para el alarde ni para el orgullo. Solamente hay lugar para humillarnos, ponernos ante el Señor, exponerle nuestra necesidad de salvación y confiar en que Él ha pagado el precio de ella en la cruz del Calvario. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la salvación que tú nos has regalado. Amado Padre, te pedimos, Señor, que tú en esta mañana toques los corazones de los que han escuchado tu palabra, Señor, para que puedan venir ante ti, para que puedan depositar toda su carga, todo el pecado que les pesa en tus manos, Señor, para hallar el oportuno descanso, Señor. Gracias porque en ti tenemos salvación. Amado Padre, te pedimos que tú obres en los corazones de cada persona en esta mañana. En el nombre de tu Hijo. Amén. Personas que han venido por primera vez, pues bienvenidos. Las personas que nos estén viendo por primera vez, también bienvenidos. Esta es su casa. Y pues unos anuncios antes de despedirnos. Hoy va Juan María y John a las 5 de la tarde. El lunes tenemos estudio de señoras a las 18 horas. El día martes, como todos los martes, reunión de oración a las 8. Miércoles no va a haber obra social. El sábado, reunión de adolescentes también a las 17:30. El domingo quedan cordialmente invitados, nuevamente el culto y la escuela dominical a las 10:30. Y el primer culto, que es a las 10:30, y el segundo es a las 12. También importante, muy importante que se apunten, ¿vale? Para que no queden sillas vacías y también para que no vengan sin haber sido apuntados, para que podamos respetar las normas de seguridad. Muy bien, vamos a despedir la reunión en una oración, pidiéndole al Señor que nos lleve con bien. Amado Padre, llévanos con bien, amado Señor, a nuestros lugares y a nuestros lugares de trabajo, algunos, Señor. Te pedimos que esta semilla, Señor, que tú has sembrado en nuestro corazón crezca, amado Dios, que entendamos el sacrificio que tú has hecho y las buenas nuevas que hemos recibido, Señor, de que nosotros estamos compartiendo el yugo contigo, Señor, no estamos solos, y que contigo la carga es mucho más fácil de llevar, Señor, porque realmente la llevas tú. Nos quedamos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.